Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Hemos alabado al Señor, hemos glorificado su nombre. Y ahora vamos, hermanos, a estar atentos a la palabra del Señor. Siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa noche, oh Dios, por el privilegio tan especial, tan grande, Señor, que nos das de estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por esta semana, Señor. Tú nos has guardado, tú nos has bendecido. Tú nos das, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Has tenido paciencia con nosotros, Señor. Y gracias por todo lo que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Señor, porque has guardado nuestro salir, nuestro entrar. Dios mío, hemos manejado, Señor, en la calle, en el freeway. Y Dios mío, hay tantos peligros y tantas cosas, Señor, que a veces, Señor, nos damos cuenta, a veces ni nos damos cuenta, Señor, de tantas cosas que nos has librado. Dios mío, en esta semana, quizás muchos, Dios mío, ya no pudieron regresar a sus hogares. Hubo tantas cosas, Señor, pero gracias porque tu misericordia se sigue extendiendo hacia nosotros. Y en esta noche, Señor, al meditar en tu palabra, ayúdanos, Padre, háblanos. Señor, siempre, Dios mío, hay un consejo de esperanza, siempre hay, Dios mío, un consejo de fortaleza para nuestras vidas. Y Dios mío, también hay exhortación, Señor. Ayúdanos, Padre, para que todo lo podamos recibir, porque sabemos que todo, Señor, viene de ti, Dios mío, y todo es bueno para nosotros, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias por este hermoso libro, Señor, de Josué, porque Dios mío, tú, Señor, a través de este libro nos enseñas que aunque, Dios mío, la vida es una batalla diaria, pero tú, Señor, estás con nosotros y nos levantas y nos ayudas. Dios mío, y Dios mío, permite, Señor, que podamos seguir adelante. Y un día, Señor, estaremos delante de tu presencia, donde ya no habrá dolor, no habrá luchas, no habrá llanto. Y, Señor, ahí, Dios mío, terminaremos nuestra carrera. Gracias, Señor, pero mientras estamos en esta tierra, ayúdanos, Señor, para permanecer fieles en ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta noche vamos a terminar esta serie, la primera parte de este libro de Josué, donde nos habla acerca de la conquista. Porque acuérdense que el tema de todas estas semanas, de todos estos meses que hemos estado en este libro es cómo podemos, o conquistando nuestro Canaán. Y estos 11 capítulos realmente narran la historia realmente de la conquista. Ya después hay unos capítulos del 12 al 16 más o menos, a donde ya Josué se dedica a repartir la tierra, pero estos capítulos son los capítulos que hablan de la conquista, de las batallas que tuvo el pueblo de Israel. Y hermanos, vamos a ir al capítulo 11 en esta noche. Este capítulo, hermanos, es un capítulo muy interesante también. Yo espero que usted esté atento porque estamos viendo algunas cosas muy de cerca, algunas cosas importantes. Al leer el pasaje verso por verso, nos da la oportunidad de poder sacar varias cosas que a veces no vemos, ¿verdad? Cuando solamente lo leemos así. Entonces vamos a empezar en el verso 1. Dice, cuando oyó Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf. Aquí menciona, hermanos, a un rey llamado Javín. Y aparentemente Javín continúa siendo el nombre del rey de Azor años después, o por lo menos ahí en Jueces capítulo 4, verso 2, ahí se vuelve a mencionar este rey Javín. Pero ya es muchos años después, entonces se ha sugerido que Javín tal vez pudiera ser el nombre de una dinastía, el cual llevaban todos los reyes de Azor. Esta ciudad de Azor, hermanos, en la actualidad es la moderna Tel El Kedah, y está, así se llama la ciudad, y está más o menos a unas 10 millas al norte del mar de Galilea.
Y esta ciudad de Azor, hermanos, cubría una extensión de como de 200, como unos 200 acres. O sea, era muy grande. Si la comparamos con otras, por ejemplo, con Jericó, Jericó eran más o menos como 5 a 6 acres. Y así que esta ciudad de Azor, 200 acres, pues era muy grande, ¿verdad? Esta ciudad, con sus aliados y armamentos, confrontó a Josué y a Israel con el último, pero más grande reto. O sea que ahí es a donde Josué y el ejército enfrentaron el más grande reto. Javín tal vez había oído todo lo que Israel había hecho desde que cruzó el Mar Rojo, o tal vez simplemente había oído de las victorias que había tenido Josué en Palestina. Pero, por eso dice ahí, cuando oyó esto el rey Javín el rey, empieza él a enviar mensajes. Verso 2, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Las ciudades nombradas aquí en el verso 1, hermanos, estaban al sur de Azor, pero Javín también convoca a los reyes del norte. Ahí en el capítulo 12, hermanos, del verso 29 al 24, se mencionan 31 reyes que Josué derrotó, y esos son posiblemente los más importantes. Entonces, este rey no solamente, vamos a ver que no solamente, aunque está al sur, no solamente toma a estos reyes del sur, sino que también convoca a los reyes del norte. Dice el verso 3, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. O sea que se cree que posiblemente todos los sobrevivientes de la campaña del sur se reunieron ahora para apoyar a la coalición del norte. Como se fijan ustedes, hermanos, son muchos aquí. Ahorita vamos a ver en el verso 4, dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. O sea que en otras palabras, Josué, hermanos, ahora va a enfrentar una de las últimas, pero más tremenda batalla, o sea, con toda esta gente. Ahora, fíjense, aunque Palestina en ese tiempo estaba conformada por ciudades independientes, y eran ciudades que estaban como en contra una de otra, o sea, eran hostiles unas contra otras. Sin embargo, la presencia de un enemigo común causó que se juntaran al llamado de Javín. O sea que en otras palabras, estas ciudades o estos lugares, estas ciudades no se llevaban entre sí, pero ahora venía este enemigo común que era el pueblo de Israel. Entonces Javín junta todas estas, y aunque en otro tiempo habían estado, pues no se habían llevado bien, pero ahora se juntan para pelear en contra de Israel. La coalición del norte, hermanos, era la preocupación más grande para Israel en términos de números y armamento. Y podemos ver que cada batalla sucesiva que Israel peleó era más difícil que la última. O sea, peleaba una y la que seguía era más difícil. Y luego peleaba aquella y la que seguía era más difícil todavía. Y yo creo, hermanos, que eso tiene que ver con nosotros también como hijos de Dios. O sea, cuando nosotros estamos, como hemos dicho, este libro es el libro de las batallas, y es el reflejo de la vida del cristiano. O sea, nosotros vamos, como dice la palabra, de victoria en victoria, pero si vamos realmente así, es porque estamos enfrentando cada vez enemigos más poderosos. O sea, usted tiene una prueba, tiene una batalla esta semana, Dios le da la victoria, pero créame que la siguiente semana va a tener otra más fuerte todavía. Pero Dios, hermanos, va a estar con nosotros. Ahora, aquí en este versículo también se nombran caballos y carros de guerra. Ahora, hermanos, esto ponía un tremendo reto para los israelitas, cuyo ejército estaba solamente compuesto de soldados a pie. Todas las previas batallas que habían tenido
habían sido en lugares, en terrenos en donde el uso de los carros de guerra no fue algo práctico ni necesario. Pero ahora se enfrentan a esto. Luego hay una frase que dice ahí, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. O sea que esta, hermanos, es una expresión usada en el Antiguo Testamento para describir una multitud. Pero por supuesto que no era un número infinito, pero sí eran muchos, o sea que era mucha gente la que se reunió. Verso 5, todos estos reyes se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Ese lugar, las aguas de Merón, se piensa ahora que es un lugar que se llama Wadi Merón. Estas aguas, hermanos, fluían de las montañas del norte del mar de Galilea. Y esta era una área montañosa, o sea, que era como unos 4,000 pies, tenía como 4,000 pies de elevación, o sea, muy alta. Y era inapropiada para el uso de carros de guerra. O sea que quizás se piensa que los reyes solamente se reunieron allí o solo planearon reunirse allí para desarrollar la estrategia que iban a tener. O sea que realmente allí no podían pelear porque era un lugar donde no podían usar sus caballos, sus carros de guerra. Ahora viene la batalla mayor, verso 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. 8. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Merriformaín y hasta el llano de Mizpa al oriente. Verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Hermanos, antes de esta última y más retadora batalla, Josué, como dice el verso 6, no falló en consultar al Señor. Y por eso es que dice ahí, verán, en el verso 6, que Jehová le dijo, o sea que de alguna manera Josué consultó a Dios. Luego Dios le dice en el verso 6 también que desjarretara a los caballos. O sea, desjarretar habla del hecho, hermanos, de lisiar los caballos, cortándoles el tendón posterior de las patas. O sea, de esa manera entonces ellos ya no podían ser útiles en la batalla. Ahora, hermanos, la acción de deshabilitar los caballos y quemar los carros de alguna manera mostró el menosprecio de Israel por el armamento moderno. O sea que en ese tiempo ese era el armamento moderno, carros de guerra y caballos. Y al deshabilitar, o sea que hacer esta acción de desjarretar, ¿verdad?, de dañar a los caballos, esto mostró ese menosprecio por el armamento moderno. O sea que la confianza de Israel debería estar solamente en Dios. Fíjense, hermanos, en el Salmo 20, verso 7, dice la palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea que de alguna manera eso se estaba viendo ahí, ¿verdad? De que no iban a confiar. Ahorita vamos a ver otros versos a donde también se habla de lo mismo. La tradición israelita antigua, hermanos, es consistente, de una manera consistente, es consistentemente negativa en cuanto al uso de caballos y carros de guerra. En el libro de Deuteronomio capítulo 17, hermanos, Dios le da instrucciones al pueblo de Israel y les dice: cuando hayan entrado en la tierra que Dios les dará, y si ustedes le dicen quieren poner rey, dice, pueden poner un rey, pero y lógicamente les dice que vas a poner el rey que Dios escoja. Pero luego en el versículo 16 de Deuteronomio 17 dice: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos,
porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Se fijan, otra vez la prohibición, siempre, hermanos, como dije, la tradición israelita antigua es consistentemente negativa en cuanto al uso de caballos y carros de guerra. Dice ahí, pero él no aumentará, ok, puedes poner un rey y todo, como tienen los otros, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Y en Isaías capítulo 31, verso 1 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ahora, hermanos, volviendo a Josué 11, el verso 7 dice que Josué otra vez recurrió a un ataque sorpresa. Los enemigos, ahí dice en ese verso 7 del capítulo 11, dice que los enemigos fueron tomados desprevenidos y fueron llevados a las montañas en donde los carros de guerra no podrían ser usados. El verso 8 nos dice que nuevamente la victoria fue un regalo de Dios a Israel. O sea que el enemigo derrotado huyó en dirección al norte. Por eso es que se nombra la ciudad de Sidón. Sidón, hermanos, está en la costa norte y está al norte del monte Carmelo. Ahora el verso 10 dice, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Tomó en el mismo tiempo, o sea, esa frase en el mismo tiempo podría referirse al mismo día o a muchos días después. Josué regresó de perseguir a sus enemigos en el norte y se concentró en Azor. Ahora, como en la campaña del sur, Josué primero derrotó a los ejércitos que se unían y luego capturó las ciudades una por una, o sea, de manera individual. Ahora, la ejecución de los reyes es siempre mencionada en forma separada. Quizás los reyes, hermanos, fueron muertos con alguna ceremonia especial, como en el capítulo 10, versos 22 al 27 que vimos. Pero por su tamaño, Azor, esta ciudad, había sido la ciudad predominantemente grande en el área por mucho tiempo. O sea, que era una ciudad muy grande por mucho tiempo. Verso 11 dice, y mataron a espada a todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndola por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron fuego. Sin duda, hermanos, que aquí vemos una vez más a Josué cumpliendo fielmente con el mandato de que todos los habitantes de la tierra serían entregados al Señor a través de la total destrucción de ellos. Como se lee en el capítulo 10 que vimos, verso 40, dice, todo cuanto en ella tenía vida. Se refiere, y eso se refiere solamente a los seres humanos. Fíjense, excavaciones arqueológicas indican que Azor fue destruida en los finales del siglo XIV antes de Cristo. Y, o sea que ese es el tiempo más o menos del tiempo de esta batalla de Josué, y no fue reconstruida hasta el tiempo de Salomón. En Primera de Reyes 9:15 está esto. O sea que realmente está ahí, las excavaciones muestran que realmente fue destruida esa ciudad en el siglo XIV, como le digo, antes de Cristo. Ahora el verso 12 dice, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. O sea que a todas aquellas ciudades, habían estas ciudades que eran como las ciudades reales, eran ciudades, estados, cada una de las cuales tenía su propio rey. Ahora, se nos recuerda aquí una vez más que Josué estaba completando el trabajo que Moisés había empezado, porque dice, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Verso 13, pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué.
Verso 14, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Ahora, si se fijan aquí, hermanos, el quemar las ciudades no había sido ordenado por Dios. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 6, este pasaje, hermanos, de Deuteronomio 7, Dios da instrucciones de lo que Israel debía hacer cuando Dios les hubiera dado la tierra, pero no habla de quemar las ciudades. Y también en Deuteronomio capítulo 20, versos 16 a 18, es la misma orden, o sea que les dice lo que tienen que hacer, pero no habla de quemar las ciudades. Entonces, ¿por qué razón? Porque estas ciudades, o sea, hay una razón por la cual no tenían que quemarlas, porque estas ciudades estarían ya listas para ser ocupadas por Israel, como el Señor lo había prometido. Los israelitas vivirían en las ciudades que ellos no habían construido y tendrían ellos comida que ellos no habían proveído. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, del 10 al 11. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Por eso es que no las tenían que quemar, porque eran los que ellos iban a habitar ahí. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comáis y te saciéis, cuídate de no olvidarte de Jehová. O sea que por esa razón no tenían que ellos destruir las ciudades, porque Dios les había dicho que ahí iban a habitar ellos. Y fíjense qué tremendo, ¿verdad? Eran ciudades tremendas que ellos no habían hecho nada por construirlas, que no habían trabajado nada, pero era para el pueblo, eran para ellos. Y hermanos, al pensar en esto, nosotros podemos pensar, ¿verdad? Hay un salmo que dice que a su amado dará Dios el sueño, ¿verdad? Y habla acerca de que a veces alguien se puede estar fatigando y por eso dice también, hay una escritura, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y luego habla de que es por demás que te levantes temprano y que hagas tantas cosas, dice, cuando a su amado dará Dios el sueño. O sea que en ocasiones Dios va a permitir, como en este pasaje, que nosotros disfrutemos de cosas que ni siquiera nosotros trabajamos por ellas. Tal vez no siempre va a pasar eso, pero ha pasado, hermanos, ha pasado. Verso 15, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea que al final de la conquista, hermanos, el escritor nos recuerda otra vez de su tema. O sea, victoria y bendición son la recompensa a la obediencia. O sea, Josué había hecho todo lo que el Señor le mandó a Moisés, y el escritor usa un lenguaje donde dice, no dejó nada por hacer, y usa ese lenguaje, hermanos, para celebrar la obediencia de Josué y las grandes victorias de Israel. Aunque los próximos capítulos indica, verá, que la conquista aún era incompleta, pero de todos modos ahí habla, dice, no dejó nada por hacer. Ahora, en los versos del 16 al 23 tenemos un resumen de la conquista. Verso 16, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles. Cuando el escritor, hermanos, dice que Josué tomó toda la tierra, él quiere decir que él ganó control sobre toda la región, aun cuando no tomó cada ciudad, pero ganó control de todo. Los últimos cananitas no fueron sometidos a la autoridad de Israel hasta el reinado de David. Las áreas costeras, hermanos, planas, en donde los cananitas podían usar sus carros de guerra, no se mencionan aquí por el hecho de que Josué, hermanos, no conquistó esas áreas.
Estas costas del sur fueron una gran fortaleza para los filisteos, ¿se acuerdan? Quienes continuaron molestando a Israel hasta que finalmente fueron derrotados por David. Pero ahí se quedaron ellos. O sea, los de los llanos, según Jueces 17 y también hay otros versículos ahí, ellos se quedaron ahí. Esas ciudades fueron una tremenda fortaleza para los filisteos y, como digo, continuaron ellos molestando a Israel hasta que finalmente fueron derrotados por David. Pero ellos se quedaron ahí, aunque Josué tomó control de todo, pero quedaron esas gentes ahí. Verso 17 dice, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Verso 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Hermanos, aunque el estilo de la narrativa, ¿verdad?, crea la impresión de una campaña ligera y rápida, el autor nos dice que la campaña realmente tomó mucho tiempo. Ahí en Éxodo capítulo 23, hermanos, del versículo 29 al 30, está claramente descrito que la toma de la tierra sería un proceso lento, en un periodo de muchos años. O sea que sin duda, hermanos, que la conquista envolvió muchas batallas que aquí no son mencionadas, pero no fue fácil, o sea, fue difícil y duró mucho tiempo. Verso 19, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos, o sea, los de Gabaón, ¿se acuerdan?, que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. O sea, la rendición, hermanos, de los gabaonitas fue una excepción pequeña, ¿verdad?, a la regla general de aniquilación total de la población de Canaán. Verso 20, porque esto vino de Jehová. Ese es un versículo, hermanos, bastante interesante. Dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, dice aquí, hermanos, que Dios endureció el corazón de los cananitas, no para que no se arrepintieran, sino para prevenir que se rindieran a Israel sin arrepentirse. Porque, hermanos, vemos los ejemplos de Rahab y los gabaonitas. Ellos demuestran el propósito incambiable de Dios, que, como dicen Romanos, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que tenían esa oportunidad, pero sencillamente Él endureció el corazón de ellos, como dije, no para que no se arrepintieran, sino para prevenir que se rindieran a Israel sin arrepentirse. O sea que tenían que arrepentirse, porque Rahab, ¿verdad?, se arrepintió y fue perdonada. Los gabaonitas también vinieron otra actitud y Dios los aceptó. Dios fue paciente mientras había alguna esperanza de arrepentimiento en esta gente. Por eso Romanos 2:4, fíjense lo que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que a veces, verá, bueno, siempre vamos a ver que hay corazones duros, pero la verdad es de que de alguna manera Dios obra de una manera que tal vez no podemos entenderlo, pero está ahí, como dice aquí, o de menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero el pecado de esta gente, de los amorreos, había alcanzado su medida máxima. En Génesis 15:16 dice lo siguiente, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora, hermanos, el escritor celebra, ¿verdad?, la aniquilación de los cananitas, lo cual pues es ofensivo a la mente moderna, pero lo hace porque él sabía que no había otra manera de que el propósito de Dios podría cumplirse. O sea que de alguna manera tenía que suceder así. Ahora, verso 21 dice, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los cananeos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá, de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades.
O sea, fue, hermanos, dice que destruyó a los anaseos. Si se acuerdan, hermano, fue el reporte de que había anaseos en la tierra, lo que desanimó a Israel de entrar desde Cades Barnea. Esto está en Deuteronomio 1, 19 al 33. Entonces, es apropiado ahora el resumir las victorias de los israelitas, al resumirlas, decir que su triunfo sobre esta misma gente, ¿verdad? De alguna manera es algo apropiado, porque al resumir las victorias se menciona el triunfo de Israel sobre esta gente que en un principio esos espías que mandó Moisés, esos 10 espías, le tuvieron miedo precisamente a estos anaseos, y ahora se menciona que fueron derrotados también. Entonces Josué, como líder del ejército, recibe el crédito de lo que hizo su ejército. O sea, que dice que Josué los destruyó, pero realmente él está recibiendo el crédito, pero realmente todo el ejército fue el que lo hizo. Verso 22, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. O sea, Gaza, Gad y Asdod eran 3 de las 5 ciudades de los filisteos que estaban localizadas en las llanuras de la costa sur. O sea que este verso coloca toda la región fuera del territorio israelita. O sea que dice que esas estaban allá, dice solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Verso 23, tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y le entregó a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. En la declaración que hay aquí, hermanos, Josué tomó toda la tierra. Como dijimos antes, quiere decir Josué tomó control de toda la tierra. De hecho, Josué la dio en herencia. Entonces, aquí, como digo, se acaba la conquista completa del capítulo 1 al 12. Ahora ya está, o sea que ahí se termina toda la conquista. El autor ahora se vuelve a la división de la tierra, que va a estar en los capítulos 13 al 19. O sea que, pero desde el capítulo 1 hasta el 12, esa es la narrativa de toda la conquista de la tierra. Ahora, en la última parte del verso 23 dice, y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, esta es una declaración profunda y es una conclusión que se acomoda para cerrar la primera sección de este libro. Y es también, hermanos, una declaración profética al descanso que vendrá cuando todo mal sea conquistado, hermanos, y Cristo sea hecho Rey de Reyes y Señor de Señores, como habla Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 19, etc. Entonces, tenemos unas reflexiones en esta noche con respecto a esto. Hermanos, los hijos de Dios siempre han buscado la ayuda de Dios en sus batallas con fuerzas superiores, tanto físicas como espirituales. Entonces, en primer lugar, vemos aquí el temor del enemigo. Eso está en los versos del 1 al 5. Todos estos reyes, hermanos, se unieron porque tenían algo en común, y era su temor por el pueblo de Israel. Como dije, estos reyes nunca estuvieron unidos antes, tenían muchas diferencias. O sea, no fue su amor el que los unió, no fue su deseo de ayuda mutua, sino más bien su temor. O sea, fue una alianza convenenciera solamente. Entonces, a la luz de la historia, esa clase de amistad basada en la motivación de temor está completamente desproveída de lealtad y nunca dura. O sea que realmente fue una alianza solamente por conveniencia, pero pues así fue, ¿verdad? Pero es algo que sencillamente no está bien. Entonces, el temor común del enemigo. Número 2, la promesa de Dios definitiva y concreta está de los versos 6 al 10. Dios, hermano, le promete a Josué que no tenga temor porque Él va a darle la victoria. Esta promesa es definitiva, hermanos, y es concreta. El verso 9 habla
de un armamento nuevo de destrucción masiva. Y como dije, los israelitas, hermanos, no estaban familiarizados con ese tipo de armamento. Ellos eran soldados, hermanos, acostumbrados a pelear mano a mano. Cuando Josué gana la batalla en Merón y estas armas caen en sus manos, él las destruye para que Israel, hermanos, no quisiera usarlas. O sea, después de todo, la victoria no dependía de los instrumentos de guerra, sino de Dios mismo. Ahí en Isaías capítulo 31 dice otra vez: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Israel, hermanos, no usó estos armamentos hasta el tiempo de Salomón. O sea, en todas sus conquistas, ellos dependían, hermanos, de la ayuda de Dios, quien les daba la victoria. Hermanos, muchas veces en nuestras estrategias dependemos a veces de toda clase de equipo en lugar de confiar en Dios. Y eso es algo muy importante, hermanos, aquí que nos muestra aquí en este capítulo. Hermanos, porque no lo decimos, ¿verdad? Pero a veces nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Porque en este país tenemos muchas cosas que son importantes para nosotros. Pero, hermanos, a veces nosotros confiamos más en nuestra aseguranza, ¿verdad? En nuestros doctores, tal vez, en los bienes, tal vez, que tenemos. Y, hermanos, a veces como que confiamos más en eso, y como dice aquí, no buscamos a Jehová. Por eso siempre que yo tengo pues el privilegio, voy a decirlo así, de ir a orar, cuando voy a orar por un enfermo en el hospital, por regular, siempre me acuerdo de esto, y yo siempre le digo a la persona: mira, damos gracias a Dios porque estás en este lugar. Vamos a orar para que las enfermeras te traten bien, para que la medicina te sirva, pero acuérdate de que tu vida está en las manos de Dios. O sea que, gracias a Dios, como digo, por todo lo que podemos tener, pero no podemos confiar en eso. Como dice aquí, ¿verdad? Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. O sea que nosotros lo podíamos parafrasear y decir: hay de aquellos, ¿verdad?, que confían en su aseguranza porque les cubre todo, y confían en su doctor porque es muy competente, o confían en su cuenta de banco porque tienen mucho. Pero diríamos: y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Y, hermanos, con todas esas cosas que podemos tener, hermanos, si Dios no está con nosotros, de eso no va a servir para nada va a servir. Ustedes saben, hermanos, que cuando, por ejemplo, a alguien le viene una crisis, por decir así, como de salud, y ¿sabes qué? Te diagnostican con un cáncer. O sea, solamente la misericordia de Dios, no hay nada que te pueda ayudar. Y, hermanos, yo creo que nosotros cada vez necesitamos recordar eso. Nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza está en el Señor. Por eso es que el pueblo de Israel fue como ordenado a que no tuvieran su confianza en eso. Y por eso hace un momento, cuando leímos acerca de cómo desjarretaron los caballos, era como de alguna manera no confiar en eso, o sea, como menospreciar esas cosas. Eso es algo tremendo que traían los enemigos. Era algo tremendo que traían, lo más nuevo que traían. Pero Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Eso no sirve para nada. Hazle esto a sus caballos. Con eso vas a demostrar que realmente esto es algo que, como un menosprecio para ellos, no sirve esto. Y vuelvo a repetir, yo no estoy pues en contra de los doctores ni nada de eso, gracias a Dios por todo. Pero siempre, hermanos, tenemos que recordar que nuestra confianza está en Jehová, que nuestra confianza, hermanos, está en Dios. Ahora, número 3, la perseverancia del pueblo, y eso está en los versos 16 al 19.
El periodo fue largo, hermanos, tomó bastante tiempo. La realización de un objetivo no es solo costoso, sino que requiere de mucha paciencia. El coraje, el ánimo son esenciales, pero la paciencia, hermanos, y la perseverancia también son esenciales. Alguien dijo que Inglaterra perdió todas sus batallas excepto la última. Un hombre llamado David Lloyd George, quien sirvió como ministro del Reino Unido, decía que la diferencia entre los soldados británicos y los otros soldados era que los soldados británicos peleaban 15 minutos más. O sea, necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia. O sea que fue un largo periodo de tiempo, o sea, no fue sencillo, pues. Y a veces nosotros en nuestras batallas que tenemos, a veces quisiéramos que fuera de la noche a la mañana salir de ellas, pero a veces no es así, porque también Dios nos quiere enseñar cosas, ¿verdad? Quiere que nosotros aprendamos más, pero tenemos que ser pacientes y tenemos que confiar en que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a seguir adelante. Por eso decíamos, ¿verdad? Yo decía hace 8 días que este libro es un libro muy importante y ojalá nosotros lo podamos atesorar en nuestro corazón, porque de esa manera nosotros ya no vamos a tener miedo como cristianos, no vamos a tenerle miedo a las batallas, a las luchas de la vida. No vas a salir corriendo. Yo creo ya con esto que hemos visto en el libro de Josué, tenemos suficiente material para tener ánimo y saber de que las batallas son normales en nuestra vida, y que así como vimos en todo este libro, que Dios estaba con Israel y a veces tenía que usar fuerzas extraordinarias y milagrosas para ayudarlos, y que aún así, viendo todo eso, a veces el pueblo de Israel volvía a fracasar y volvía a fallar y volvía, pero de alguna manera Dios estaba con ellos y ellos se levantaban y otra vez Dios los bendecía. Y esa es la vida del cristiano, esa es nuestra vida sobre la tierra. Entonces, no tenemos que temerle al enemigo. Estamos en el mundo y vamos a tener batallas siempre, pero tenemos que confiar en Dios. Y por eso le digo, este libro es algo tremendo, tremendo, porque nos enseña a ser valientes, a seguir adelante y a confiar en que Dios va a estar con nosotros. Y no podemos rendirnos ante el enemigo. Sabemos que tenemos la victoria, pero tenemos que seguir adelante. Y necesitamos, hermanos, ser perseverantes. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, si nosotros estamos esperando en el Señor, hermanos, dice, tendrán nuevas fuerzas. Vamos a experimentar eso, hermanos, vamos a tener nuevas fuerzas. Correrán, dice, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, hermanos, vemos los juicios de Dios como número 4. Y eso está en el versos 20 al 21. Y ahí habla de que Jehová endurecía el corazón de esta gente para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, dice, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fueran desarraigados como Él lo había mandado a Moisés. Aquí hay algo importante, hermanos, como decía hace un momento, porque saben que no sé si se ha fijado, pero el Antiguo Testamento, hermanos, lo voy a decir de esta manera, pero el Antiguo Testamento atribuye el mal a Dios. O sea, los hebreos, hermanos, atribuían a Dios el mal. Hay un versículo en Éxodo capítulo 4, verso 21, que dice así: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y luego en Amós capítulo 3, verso 6 dice lo siguiente: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Hermanos, este es un misterio para el cual no hay explicación, hermanos. Sencillamente dice así. Y los hebreos atribuían esto a Dios. Lo único que podemos decir a esto son las palabras de Isaías 55:8, que nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hermanos, hay muchas cosas que tal vez
para la mente moderna, como he estado diciendo, el libro de Josué, hay muchas preguntas que deja para mucha gente. Pero un día, hermanos, si usted tal vez porque se habla de destrucción, se habla de muchas cosas. Nosotros podemos explicar algunas cosas, pero otras, hermanos, tal vez cuando estemos pues con el Señor tendremos las respuestas. Porque otra vez, como dice aquí, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora el verso 23 nos habla de la victoria final. Hermanos, aunque en nuestra vida tengamos que pasar por diferentes batallas, siempre llega el día cuando podemos decir, se acabó. O sea, por fin voy a descansar. Ahora, hermanos, Dios nos permite esos descansos esporádicos mientras estamos en la batalla en este mundo. Pero tan pronto como reponemos fuerzas, hermanos, tenemos que continuar en la batalla. Y como digo, esa es la vida del cristiano. Como dijimos al empezar esta serie, la vida del cristiano, hermanos, no se caracteriza por un día de campo, sino por una serie de luchas y batallas. ¿Tuvo usted alguna lucha, alguna batalla esta semana, hermanos? Amén. O sea, sin duda que sí, ¿verdad? De alguna manera hubo una, siempre hay algo. Entonces, esa es la vida del cristiano. Pero viene un día, hermanos, cuando todo esto terminará, la paz vendrá y se harán para nosotros una realidad estas palabras. Y la tierra descansó de la guerra. Eso va a ser, hermano, cuando estemos con el Señor. Vuelvo a repetir, Dios permite a veces esos descansos esporádicos. Por ejemplo, usted está en una batalla y no siempre va a haber una victoria. Pero luego después usted renueva fuerzas y viene otra batalla. Y usted pelea otra vez y luego Dios le da la victoria y descansa. Pero luego viene otra y así es, hermanos. Pero vuelvo a repetir, va a haber un día, hermanos, cuando todo esto va a terminar, la paz vendrá y se harán para nosotros una realidad estas palabras. Y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, aquí terminamos esta sección, esta primera sección del libro de Josué, que realmente era la serie que queríamos dar, porque la serie se llama Conquistando tu Canaán. Y como decía la semana pasada, y quiero repetir, ojalá y realmente esto nos haya servido a nosotros para no tenerle miedo al enemigo, sino que seguir adelante en el nombre del Señor. Hermanos, en la Biblia tenemos diferentes temas, ¿verdad? O sea, como esto es de batallas, de guerras. Los domingos estamos en otra serie que tiene que ver con la felicidad. Es muy diferente, pero también es bíblico eso. Pero lógicamente que también, claro, somos felices, es lo mismo, es el mismo Dios. Somos felices, aunque también estamos con luchas, pero en la palabra nos instruye cómo podemos salir adelante, cómo podemos tener gozo a pesar de esas luchas. Pero hermanos, ojalá nosotros podamos o hayamos sacado el mejor provecho de esta serie y que podamos, hermanos, salir adelante, y que podamos ser fuertes, hermanos, y que podamos clamar al Señor cuando estemos en una situación difícil, sabiendo de que Dios, hermanos, no nos va a dejar. Dios no nos va a dejar. Dios está con nosotros. Y hermanos, si al final de todas las cosas en el libro de Apocalipsis podemos ver que nosotros ganamos, ¿verdad? Nosotros ganamos. Pero hermanos, tenemos que pasar por todas estas cosas. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar en esta noche. Yo le voy a invitar a que pase al altar. Le demos gracias a Dios por estas semanas que hemos estado meditando en el libro de Josué. Y que le pidamos en esta noche al Señor que nos ayude para seguir adelante. Y que no, hermanos, tengamos temor. Dios, hermanos, está con nosotros. Dios, hermanos, nos va a dar la batalla. Y aunque tal vez tengamos que pasar una y otra vez por situaciones difíciles, pero hermanos, al final, hermanos, vamos a poder decir, estoy tranquilo ya. Se acabó la guerra, se acabó la batalla y la tierra descansó de la guerra.
Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el aliento, Señor, que nos da tu palabra. Gracias, Señor, porque, Dios mío, esto no depende de nosotros, Señor, sino que depende de ti. Estamos confiando en ti, Señor. Aunque nosotros, Señor, tenemos que involucrarnos también en esto, pero al final, Señor, Dios mío, hemos visto, Señor, en todo este libro, en todos esos capítulos, Señor, que al final la batalla, la victoria, Señor, dependían de ti. Tú estabas, Señor, siempre ahí, oh Dios. Aún, Señor, en esta victoria, en esta batalla final de tu pueblo, enfrentando a todos estos ejércitos, Señor, con todo este armamento, Dios mío, que ellos no conocían. Señor, tú, Dios mío, una vez más veniste al auxilio de ellos, Padre, y los levantaste y los ayudaste, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Y Dios mío, es, Señor, Dios mío, como una comparación de lo que tú haces con nosotros hoy en día. Gracias, Señor, porque ahora no tenemos ya batallas, Señor, físicas, tal vez en contra de ejércitos, pero, Señor, tenemos batallas espirituales y estamos ahí, Señor. Dios mío, ayúdanos para que, Dios mío, nos llenemos, Señor, de confianza en ti, de valor en ti, Padre, y podamos enfrentar a nuestros enemigos, Señor, con la fuerza tuya, confiando, Señor, en los recursos tuyos, Señor, confiando, Señor, en lo que tú, Señor, has hecho y harás por nosotros. Yo te pido que tú bendigas a cada persona en esta noche. Yo no sé, Señor, cuáles son las batallas que está librando en esta semana, o que, Señor, tal vez vienen en la semana que entra, pero, Dios mío, yo sé que tú eres el Dios, que, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Y, Dios mío, gracias, gracias por este libro de Josué. Gracias, Señor, porque, Dios mío, es un retrato, Dios mío, de nuestra vida como cristianos. Y, Señor, y nos llena de alegría, Señor, y de ánimo y de confianza, porque, Dios mío, así como tú guiaste, Señor, y bendeciste a Josué, que era un ser humano, Dios mío, pues igual a muchos de nosotros, pero que él pudo confiar, él pudo depender de ti, Señor. Y, Dios mío, a este pueblo, Señor, con todos sus errores, con todas sus desobediencias, con todos sus fracasos, pero, Señor, tú los guiaste, Señor, ellos pudieron conquistar todo lo que tú les habías dado, Señor. Gracias, Señor. Y de la misma manera nosotros podemos, Señor, conquistar, Señor, podemos, Dios mío, tomar lo que es nuestro para la gloria de tu santo nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada hermano una vez más, a cada hermana, Señor, aleluya, a cada hijo tuyo en esta noche, y que, Señor, Dios mío, podamos, Señor, ser agradecidos contigo y podamos, Dios mío, mantenernos, Señor, fieles a ti. Gracias, Señor, gracias, gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre, que podamos, Dios mío, experimentar esos descansos, Señor, donde podamos tomar nuevas fuerzas para seguir adelante, Dios mío. Y gracias porque sabemos, Señor, que un día, Señor, un día todo esto, Señor, se va a terminar. Y como decíamos, Señor, esas palabras, Señor, se van a hacer una realidad. Descansaremos, Señor, de la guerra cuando estemos contigo. Pero, Señor, mientras estamos en esta tierra, ayúdanos cada día, Señor, cada día, Señor, a levantarnos en la mañana. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar, a depender, Señor, de ti, Dios mío. Alzar nuestra voz, nuestras manos, Señor, a ti, a recibir toda la ayuda tuya, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, oh Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Mis enemigos hacia Dios, Dios, eres
Sí, Señor, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, pues te tengo a ti. No me falta nada, tan nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, porque te tengo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Porque no nos falta nada, Señor, si te tenemos a ti. No nos falta nada, oh Dios. Podemos ser victoriosos, Señor. Podemos salir adelante en tu nombre. Gracias, Señor, por conocerte. Gracias porque podemos llamarte Padre. Gracias porque tú peleas nuestras batallas y nos ayudas a salir adelante, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Dios mío, en esta noche, Señor, a aquellos que se tienen que ir, guárdalos, llévalos con bien. A nosotros, Señor, ayúdanos en este tiempo que vamos a estar en oración, agradeciéndote a ti, Señor, por todas las bondades, misericordias que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Dios les guarde.